Hola, te saluda el Pastor Roberlin. Quiero que juntos vayamos al Antiguo Testamento, a un libro de la Biblia. Hablaremos esta noche de un personaje importante llamado Job. ¿Me acompañas? Quiero tomar como un texto central Job capítulo 42, versículo 5, por favor. Dice la palabra del Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Nuevamente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Sabes? A través de este hombre de la Biblia, vamos a entender una gran verdad eterna que seguramente va a bendecir tu vida y va a responder a muchas inquietudes que seguramente en tu corazón en algún momento de tu fe han existido. Una pregunta que siempre ha venido a mi corazón es cuando a veces nosotros, los hijos de Dios, vivimos tiempos de silencio, momentos y tiempos donde creemos que Dios no nos escucha. ¿Nunca te ha pasado que luego de pasar un tiempo de oración y comunión, no has percibido la misma tranquilidad, la misma paz interior que normalmente sientes al orar? ¿Nunca te ha pasado que en tiempos difíciles, cuando has empezado a lidiar con problemas y necesidades, hasta enfermedades, a veces ha acontecido que son tiempos en el cual te has acercado al Señor en oración y muchas veces no has encontrado respuesta o sanidad a tu petición? ¿Nunca te ha pasado que has ido a las iglesias, has ido a un servicio espiritual, tratando de escuchar y recibir esa respuesta y esa tranquilidad que tu corazón siente o necesita? Has querido apaciguar esas inquietudes de tu alma y que a través del servicio has querido encontrar esa paz que tanto necesitamos, pero has regresado esa noche a casa un poco vacío, desalentado, desanimado. A veces no sabemos cómo interpretar esos momentos. A veces en nuestra mente y nuestros corazones empiezan a haber diversidad de respuestas. Por un lado, podemos creer de que Dios ya no está escuchando nuestras oraciones. Por otro lado, podemos también interpretar que Dios se ha alejado de nosotros por causa de algún pecado no confesado. Por alguna situación en particular, Él se ha alejado de ti. También podemos considerar que ese silencio aparente, donde Dios no te hace sentir su presencia, puede ser respuesta a tu poca fe. Puede haber muchas respuestas que van aflorando en el interior de nosotros y que esto ha generado dudas, ha generado una crisis de fe, desconsuelo en tu corazón. Hemos recurrido a hombres y mujeres de fe, a personas que pueden darnos un consejo, una palabra. Hemos recurrido a algún anciano espiritual para que pueda orar por nosotros y a través de la oración de este hombre o esta mujer de Dios podamos percibir nuevamente esa paz interior o ese momento de tranquilidad y percepción que estamos acostumbrados a experimentar. ¿Sabes? No es malo poder buscar y anhelar siempre encontrar respuestas en instrumentos de Dios o a través de una liturgia en el templo. Pero también hay ocasiones, déjame decirte en esta noche, que nuestras vidas pueden estar atravesando tiempos de silencio. Tiempos de silencio en el cual Dios así lo quiere o Dios lo permite, para darnos grandes lecciones de fe. Quiero tomar como un ejemplo de las Sagradas Escrituras a un hombre llamado Job. Este hombre de Dios dice el capítulo 1 de aquel libro que lleva su propio nombre. Era un hombre que pertenecía a la tierra de Uz. Este era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Y la Biblia no se limita a llenar de mucho reconocimiento a este hombre, no solamente por lo perfecto y lo recto que era, sino que también era un hombre apartado del mal. Esta condición de perfección y comunión con Dios no lo libró a que él pueda atravesar una gran prueba en su vida.
un tiempo muy difícil, en una situación muy complicada, que yo no sé si nosotros podríamos superar y no sabría cómo podríamos asumirlo. Pero déjame contarte que su bendición y su condición casi perfecta y temerosa de Dios no solamente era por el lado espiritual de su propia esencia, como un hombre piadoso, sino también la Biblia nos describe que fue bendecido tremendamente por el Todopoderoso. Le dio hijos, le dio hijas, le dio haciendas, ovejas, bueyes, criados. Dice el texto que era un hombre tan grande entre todos los que vivían ahí en el oriente, y que sus hijos hacían muchas fiestas y banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Wow, vivían un tiempo de mucha bendición y abundancia material. La gracia de Dios y la providencia del Señor estaba con ellos, con este hombre piadoso. A tal punto que dice la Escritura que este hombre presentaba sacrificios por sus hijos también, por si acaso ellos habrían pecado en sus corazones contra Dios o habrían cometido algún tipo de blasfemia. Y esta vida de intercesión y este oficio sacerdotal por sus hijos lo celebraba Job, dice el texto, todos los días. Pero el versículo 6 nos llama la atención y acontece en la vida de este hombre algo que se dio en la dimensión espiritual eterna, en un mundo paralelo al mundo que vivía Job. En esa parte de la eternidad que nosotros no conocemos, que el conocimiento que podamos alcanzar es por el conocimiento espiritual que Dios nos da a través de su palabra. Dice la Escritura que mientras que por este lado de la eternidad Job vivía su temor y su piedad y la abundancia que Dios le había dado, por otro lado en el mundo espiritual, dice versículo 6, se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales también se presentó Satanás. ¿Y saben cuáles fueron las palabras del Señor a Satanás al hablar de Job? Esto fue testimonio que el Señor dio de su siervo. Y le dijo así: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Entonces Satanás respondió a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema, y lo va a hacer en tu presencia. Entonces Dios nuestro Señor respondió a Satanás y le dijo: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió delante de Jehová. Este momento espiritual aconteció en una dimensión diferente a la que vivimos. Hoy en esta noche quisiera que juntos podamos empezar a entender un gran principio eterno. Que esta vida terrenal, esta vida tangible que nosotros vivimos, no es todo lo que existe realmente en esta dimensión y espacio que le pertenece a Dios. Hay un mundo paralelo a esto, que es el mundo espiritual. Esta vida terrenal y esta vida física es una vida que tiene un tiempo de caducidad. Pero es necesario comprender de que en esa dimensión eterna y espiritual donde Dios habita, se mueven seres celestiales, ángeles y arcángeles, al servicio del eterno Dios. Pero también se mueven espíritus y demonios. Sí, esta es una realidad bíblica. Y la Biblia nunca lo escondió y siempre nos advirtió. No por esto
se debe hacer apología de los demonios. Porque muchos nos dedicamos y nos centramos solo a hablar acerca de ángeles caídos y de la influencia y maldad que ellos tienen sobre muchas personas que no conocen a Jesús. Hay que hablar solo lo necesario y aquello que Dios nos revela en su palabra, pero tampoco podemos negar esta realidad espiritual. Hay un gran enemigo, no es de Dios, porque no está jamás a la altura de Dios para poder considerarse un enemigo de Dios, pero sí del pueblo de Dios. Ese enemigo, dice la Biblia, se presentó entre los hijos de Dios un día. Y de acuerdo al pasaje que hemos leído, lo primero que hizo justamente fue confrontar y poner en cuestión la fidelidad y la fe de este hombre piadoso llamado Job. Dios dio testimonio de su temor, el Señor dio testimonio de su piedad. Qué hermoso, ¿no? Cuando el Todopoderoso tiene un bien hablar de nosotros, cuando su testimonio acerca de nosotros es tan honroso como lo hizo por su siervo Job. Y dice la Biblia que Dios permitió que Satanás tocase todas las cosas que tenía Job. Que Satanás podría tomarse esas atribuciones que Dios le permitió, para que de esta manera la gloria de Dios pueda ser honrada y reconocida. Y que a través de ese tiempo, entiéndase por un tiempo de prueba, Job iba a ser probado en su fe y su fidelidad a Dios. Él confrontó y argumentó ante Dios que esta fidelidad y ese temor que Job decía tener hacia Dios era un temor condicionado a los bienes que había recibido. Era un temor interesado. Pero Dios, confiando en sí mismo y confiando en la fidelidad de Job, permitió que él sea probado. Dice la Biblia que Satanás descendió y el mismo día le quitó todo lo que tenía y poseía, comenzando por la familia, comenzando por sus hijos. Le quitó todos los bienes, animales, tierras, riquezas, todo, absolutamente todo. Porque el enemigo nunca va a considerar ni va a negociar toda oportunidad que tenga para poder destruirte y hacerte daño a los hijos de Dios. No dudes que lo hará. Jesús dijo a través del Evangelio de San Juan 10:10 que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero que Jesús había venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este adversario descendió furioso y le quitó todo absolutamente lo que tenía este hombre. Solo le dejó a su esposa que no contribuyó en este tiempo de aflicción y de prueba a fortalecerlo y animarlo en su fe y en su confianza en Dios. Más aún, se convirtió en un problema más para él, porque de sus labios salieron unas palabras que ponían en tela de duda la providencia de Dios y su misericordia. Y le dijo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Imagínate una esposa así. Aquí entendemos a este hombre de Dios entonces, en los capítulos siguientes, empezando a vivir un tiempo de total desdicha y sufrimiento por la pérdida de por sí de sus hijos, por los seres que él más amaba, sus bienes, sus comodidades, todo aquel que él había sido provisto por la bendición del Eterno. Y en el capítulo 3 comenzamos a ver a un Job que empezó a lidiar por un tiempo de prueba. Si tú te das el tiempo de leer en casa todo este libro maravilloso, de una manera calmada y orando al Espíritu Santo, vas a empezar a entender cómo este hombre empezó a vivir justamente este tiempo de silencio divino. Sí, un tiempo de silencio divino porque fue un tiempo que Dios ya no habló a Job. Sí, él había tenido la oportunidad de escuchar el hablar de Dios de muchas maneras, en muchas manifestaciones. En este tiempo de prueba, realmente no fue así. Dios permitió de que su servidor viva un tiempo difícil y de prueba para poder fortalecer su fe, para que traiga como fin poder crecer en su confianza en Dios.
quiero que entiendas una gran verdad. A veces los silencios de Dios se dan por distintos motivos. No siempre pueden tener una misma causa. Pero en el caso de Job, vamos a darnos cuenta que la causa que se dio fue por una prueba, para fortalecerlo y acrecentar su confianza en Dios. Y esto daría como honra y gloria al Señor, de que aquellos que le sirven, de que aquellos que le adoran, aquellos que han creído en Él, siempre van a estar confiados plenamente, aunque en ese tiempo haya un gran silencio. Juan, el evangelista en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de cómo Dios habla y cómo Él es el mismo verbo en acción. Cuando Él lo presenta en el prólogo, dice claramente que es Dios la palabra revelada en acción y que esa palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios. Y posteriormente, Él lo reafirma diciendo de que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es importante entender esto. El principio de toda creación de Dios en el Génesis también se dio a través del hablar de Dios y a través de su palabra. Una palabra real y eterna que hasta el día de hoy sostiene todo lo que está en el universo. Una palabra eterna que no solamente sostiene las cosas materiales, sino también las espirituales. Las leyes que se dan en el cosmos, todos están establecidos por la palabra, por el rema de Dios. Entonces es necesario comprender que nosotros los hijos de Dios, aquellos que hemos confiado en Él, siempre tendremos la esperanza de escuchar su hablar a través de las Escrituras. Pero yo quiero que entiendas, en la vida de Job, siendo un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, Dios le permitió pasar esta gran prueba. Y el hecho de ser un hombre justo ante Dios no lo libró de la prueba. Porque la prueba tiene como fin producir esa paciencia y esa confianza en tu Dios. Muchas veces podemos creer que llegar al camino del Señor nos libra de los problemas y de las pruebas. Pero también es importante comprender que las pruebas no tienen como fin dar un examen para que Dios te pueda conocer, ya que Dios te conoce perfectamente antes que seas probado. Entonces las pruebas tienen como fin enseñarnos nosotros mismos cuánto hemos creído, cuánto hemos confiado y cuánto podemos seguir creyéndole al Señor. Tenemos muchos textos bíblicos que nos relatan realmente acerca de la confianza en su palabra. Dios ha hablado de muchas maneras y Job también lo reafirma. En el mismo libro, cuando en una oportunidad dijo que Dios habla de muchas maneras y que lo hace también por sueños o visiones. El hablar de Dios no se ha limitado solo de una forma, sino que también Dios ha usado muchos medios. Y las visiones y los sueños también son formas del hablar de Dios. Seguramente tú me darás la razón. Y sabes que Dios ha hablado a tu vida también a través de ese tipo de manifestaciones. No es fácil interpretar y entender de por sí las Escrituras. No es fácil entender el hablar de Dios a través de los sueños, descifrarlos e interpretarlos. De por sí es difícil para nosotros. ¿Cuánto más te imaginarás es aprender a escuchar a Dios a través de su silencio? Dios espera que en su silencio nosotros podamos reflexionar y remover nuestros corazones. Esos corazones humanos y naturales y propensos siempre a lo malo. Y que podamos en ese tiempo hacer volver nuestro corazón hacia Dios a través de la reflexión de nuestras conciencias. Es el Espíritu Santo que va a empezar a tratar en nuestras conciencias. Va a empezar a hacer su obra maravillosa para que nosotros podamos encontrar respuestas a muchas acciones. Estoy convencido que la conciencia es un elemento importante que Dios ha dado también. Y también es un canal por el cual Dios habla. Pero esa conciencia tiene que partir de una voz interior, que es su palabra, a través del Espíritu Santo. Podemos nosotros estar confiados siempre y correr hacia su palabra y a través de muchos medios que Dios ha usado, como profecías y visiones, para escuchar su voz. Pero sabes una cosa también, qué difícil debe ser para un creyente saber escuchar a Dios cuando Dios hace silencio. Cuando te acercas a la Biblia,
y empiezas a buscar respuestas a muchas inquietudes y preguntas y que muchas veces no entiendes y que en esos días no puedes entender ni interpretar. Como que en esos momentos difíciles que estás atravesando, en ese tiempo de pruebas y dificultades, quieres empezar a escuchar respuesta y empiezas a darte cuenta que se pone tu panorama de lectura, de estudio bíblico, bien complicado, muy difícil, donde no tienes claridad para descifrar muchos pasajes de las Escrituras. Es como que si se te cerrara la Biblia de alguna manera. Es momentos difíciles y complicados para tu vida espiritual. A veces puedes correr en esas situaciones y quieres y buscas otras maneras de poder escuchar y recibir respuestas, pero no recibes ningún tipo de palabra ni a través de vasos, de instrumentos que puedan calmar esa inquietud que vives en tu corazón. Ese silencio es necesario que comprendas. Es el silencio de Dios, pero Dios quiere probar tu paciencia y tu fidelidad a Él. Puede que ese silencio pueda generar en ti reflexión acerca de tu condición, de tu comunión hacia el Señor. Puede ser que ese silencio te esté llevando a doblegar tu voluntad nuevamente para volver a la oración, a la comunión y a obedecer su palabra y sus mandamientos. Es una antesala muchas veces ese silencio de Dios a una respuesta clara de Dios para nuestras vidas. Porque en ese silencio de Dios, Dios puede estar preparando el camino para que cuando comience a hablar, empiece a dar una respuesta poderosa de amor o de juicio que el mundo lo necesita. Cuando encontramos el libro de Apocalipsis, dice la Escritura que en un momento de la revelación que Juan recibió, hubo un gran silencio en los cielos. Y luego de ese gran silencio vino palabra de Dios y palabra de juicio. Muchas veces ese silencio no solamente tiene como fin traer una palabra de consuelo y de amor para la humanidad o para tu vida, sino que ese silencio, esa etapa que vivimos en ese tiempo de prueba, puede traer un tiempo también de un hablar de juicio, de exhortación para la humanidad. Hoy estamos viviendo durante muchos años y estos tiempos y estas generaciones un gran silencio. Un gran silencio no bíblico, no escritural, porque la palabra de Dios siempre está abierta para que nosotros podamos escuchar esa voz espiritual de parte del Señor. Pero hay un silencio en un sentido donde muchas veces la humanidad ha empezado a vivir, ha empezado a hacer lo que bien le ha parecido. Hoy por hoy el mundo ha empezado a actuar y a tomar sus propias decisiones y está cosechando justamente aquello que está sembrando. Hay un silencio donde la gente se ha alejado de Dios, donde la gente se ha apartado de Dios y por obvias razones no puede escuchar el hablar de Dios porque la gente se ha vuelto sorda espiritualmente para poder escucharla. Hay un silencio que el mismo ser humano ha provocado, hay un silencio que el mismo ser humano ha buscado. Hay un silencio en el cual Dios nunca quiso para ellos, pero el hombre mismo ha encontrado esto como consecuencia de sus decisiones. Ha alejado a Dios de sus vidas, ha alejado sus palabras y sus principios de sus valores. Ha alejado de sus escuelas, de sus universidades, la palabra del Señor. Hoy en las escuelas y en los colegios primarios ya no vemos cursos de religión, ya no hay enseñanza ni comunión ni respeto a los principios cristianos. Hoy la humanidad, los funcionarios y los gobiernos han alejado su corazón y sus pensamientos de Dios. Estamos empezando a vivir tiempos donde el mismo ser humano ha creado este silencio. Pero en medio de estas circunstancias, Dios siempre está mirando, Dios siempre está observando a la humanidad con ese amor entrañable que solamente Él sabe dar. Job vivió un tiempo difícil. Dice el capítulo 3 que él maldijo hasta el día en que nació. Posteriormente, en los capítulos siguientes, vamos a encontrar a amigos de Job acercándose a él, tratando de dar respuesta a lo que él estaba atravesando. Muchos amigos cercanos a él, interpretaron lo que él estaba viviendo como consecuencia de su pecado. Si tú lees el capítulo 4, vas a ver el argumento de Elifaz, un amigo de Job, y vas a empezar a ver cómo Bildad también proclama la justicia de Dios en el capítulo 8. Y empezamos a entender que muchos hombres se acercaron a él tratando de poderle dar respuesta a lo que él estaba atravesando y este silencio que él estaba viviendo. Del momento en el cual este hombre de Dios, viviendo abundancia, viviendo toda la gracia de Dios en su vida, y a través de la manifestación de prosperidad y comunión que él tenía,
a la condición que hoy se encontraba él, pobre, miserable, enfermo, leproso, un hombre totalmente abandonado por la sociedad y para muchos era un maldecido por Dios. Hasta Sofar en el capítulo 11 acusa a Job de maldad y que era justamente lo que muchos creían como un buen pensamiento judío, de que la ira de Dios había venido sobre él, por eso él se encontraba en estas condiciones. Elifaz sigue reprendiendo a Job y así sucesivamente te vas a dar cuenta, el capítulo 16 y 17, que ellos comenzaron a hablar y hablaron muchísimo, tratando de dar respuesta y tranquilidad al corazón de Job. Mas nos llama tremendamente la atención de que Dios en todos esos capítulos no habló y mantuvo su silencio. Nos llama tremendamente la atención que Dios escuchaba cómo los amigos se interpretaban y percibían lo que le estaba aconteciendo en su vida. Muchos tomamos la actitud de los amigos de Job. Cuando vemos a personas sufrir y a personas enfermas, y a creyentes o no creyentes vivir ciertas situaciones, muchas veces somos ligeros. Somos ligeros porque interpretamos y creemos tener la verdad absoluta y la respuesta a muchas situaciones que acontecen en la vida de muchas personas. Hoy se escucha a mucha gente que cae en soberbia, dando respuesta años, asegurando, muchas veces interpretando tiempos acerca de las profecías bíblicas con una seguridad que muchas veces no entendemos realmente y solamente el Espíritu Santo lo sabe. Tengamos mucho cuidado al interpretar los tiempos. Tengamos mucho cuidado al discernir las profecías. Tengamos mucho cuidado a dar una palabra y una respuesta a este mundo que está angustiosa, está necesitada de salvación y de amor. Es necesario comprender de que a veces nosotros podemos ser tan ligeros y podemos querer tener la verdad en nuestra mente y corazón. Y en vez de hacer un bien y transmitirle un mensaje realmente del hablar de Dios a nuestro prójimo que está viviendo una situación, y en este tiempo, a este mundo que está viviendo un tiempo difícil, podemos más bien ser tropiezo para él, más bien ser tropiezo para este mundo, a dar respuestas e interpretar hechos sin tener la verdad bíblica ni la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es importante entonces comenzar a entender de que en medio de tanto argumento, de tanto hablar de los amigos de Job y de Job, todos se llenaban de palabras, todos se llenaban de interpretación de lo que estaba aconteciendo aquí. Pero nadie quería entender que este era un silencio de Dios, un silencio que había sido previsto por Dios para enseñar, para mostrar su gloria y fortalecer el corazón de Job. Vamos a seguir viendo que en los capítulos posteriores Job empieza a perder la paciencia, empieza a quejarse de Dios en el capítulo 24. En el 26 Job empieza a hablar de la soberanía de Dios, habla de los malvados y de sus castigos en el capítulo 27. Recuerda su felicidad anterior que él vivió cuando estaba bien en abundancia en el capítulo 29. Y empezamos a entrar en un momento de crisis límite ya en la vida de Job. Y en el capítulo 30 encontramos un Job que ya lamentaba su desdicha actual hasta el punto que él maldecía el día en que nació. Y siempre nos seguimos preguntando, y en todo este tiempo, ¿dónde estaba Dios? Dios siempre ha estado en el mismo lugar, con el mismo corazón hacia nosotros, amándonos y velando por nosotros. Y muchas veces, aunque no podamos comprender las situaciones y circunstancias, no puedes caer en este gran abismo del gran error de pensar que Dios se ha olvidado de ti. Job pudo haber pensado esto, pudo haber tomado una decisión suicida contra su vida, pudo haber tomado acciones realmente y blasfemias contra Dios. Él empezó a argumentar muchas cosas y empezó a caer en desesperación, en desaliento. De alguna manera era comprensible lo que este hombre estaba atravesando, pero Dios siempre estuvo ahí observándolo en su silencio. Es necesario comprender que el silencio de Dios también es una forma del hablar de Dios.
Que muchas veces cuando Dios pareciera que no está ahí, es cuando Él más está presente. Cuando muchas veces creemos que Dios ha dejado de hablarnos, es cuanto más Dios nos está hablando. Por eso esta noche es importante comenzar a comprender de que en el tiempo del silencio de Dios también es necesario aprender a escuchar a Dios hablar a través de su silencio. Puede que has aprendido a escuchar a Dios en su hablar, pero no has aprendido a escucharlo en su silencio. Cuando las cosas sean difíciles en tu vida, cuando la prueba que estás atravesando, cuando la enfermedad que te está agobiando en tal manera que está poniendo tu fe al límite, es necesario que pidas al Espíritu Santo que nos pueda dar esa capacidad de saber escuchar su voz en medio de los problemas, de la enfermedad, de las dificultades. Que Él pueda poner en nuestros corazones esa paz interior que necesitamos. Esa paz que Jesús nos ofreció y nos dijo que no era como este mundo lo daba. Era una paz diferente. Era una paz que se imponía a la circunstancia. Era una paz realmente que satisfacía el corazón del hombre. Es necesario saber escuchar su voz en medio del silencio. Y cuando pase este tiempo de prueba, entonces llegará el momento en el cual Dios nuevamente comenzará a hablarnos de la forma que siempre lo ha hecho, de la manera tan sabia y misericordiosa que es a través de su verdad, a través de su esencia, que es su palabra. Su palabra siempre estará ahí. Su palabra siempre está abierta para nosotros. Quiero que no malinterpretes lo que te quiero transmitir esta noche a través del Espíritu Santo. Su palabra siempre está abierta y siempre ha estado para nosotros. El problema está en nosotros, que los problemas y las aflicciones muchas veces van a crear esta sordera espiritual que no vamos a poder discernir ni entender el hablar de Dios. Y que al ir a su palabra, tampoco vamos a poder descifrar y encontrar el consuelo que necesitamos. Esa palabra viva no se va a encarnar en el interior de nuestro ser. A eso me refiero en el silencio de Dios. Pero cuando Dios en su misericordia despierta tu espíritu, nuevamente después de ese tiempo de prueba, te da ese discernimiento, esa claridad para que puedas empezar nuevamente a comprender lo que te está aconteciendo y empieza a dar respuestas a tu corazón. Ese hablar del Espíritu Santo muy interior, muy dentro de ti, va a empezar a darte paz. Entonces volverás siempre a volver a la verdad, a las Escrituras, a la oración y a la comunión. Y volverás a percibir nuevamente la abundancia espiritual, abundancia material, abundancia de salud y todo aquello que Dios quiere darte conforme a su soberanía. En el capítulo 38 vemos a Dios intervenir. En el capítulo 38 Dios decide hablar después de 30 y tantos capítulos. Dios sabe cuándo y sabe cómo. Él establece los tiempos. Y aquí en el capítulo 38, miren las palabras que el Señor le habla a Job. Y le dice así: entonces respondiendo Jehová a Job, desde un torbellino dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y el Señor le da una lista de las preguntas más complicadas de la historia. Para mí, este es el examen que se le debe dar a todo hombre necio que dice que no hay Dios. A ver si puede dar respuestas contundentes a estas preguntas eternas y contundentes. No habrá hombre que pueda aprobar este examen porque este conocimiento y ciencia solo le pertenece a Dios. Date el tiempo de leer en casa el capítulo 38 y entenderás el porqué de mis palabras. En medio de esto, el Señor lo exhorta y lo confronta, porque Job llegó un momento que comenzó a hablar cosas que él no entendía. Ahora es por eso que luego que Dios habla del torbellino, confronta su ignorancia y que no estaba entendiendo lo que estaba él viviendo y que Dios nunca lo había abandonado y que él tenía el control absoluto de todas las cosas y que si bien es cierto, él estaba sufriendo, pero dentro de su sufrimiento el Señor también sufría con él.
y que su consuelo y su galardón iba a ser mayor después de la prueba que iba a pasar. Entonces en el capítulo 42 quiero terminar contigo esta noche. Cuando respondió Job a Jehová, luego que Dios volvió a hablarle y le dijo: yo conozco que todo lo puedes, Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? En otras palabras, tanto argumentamos y tanto hablamos y no entendíamos lo que decíamos. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, Señor. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Hoy yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora he entendido que tú eres la fuente de la sabiduría, tú eres la fuente de las respuestas, tú eres la fuente de la tranquilidad que mi alma necesita. Qué hermosa frase cuando Job quiere terminar diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora Job podía comprender con esos ojos espirituales y ahora sí podía escuchar espiritualmente con su espíritu abierto, interpretando y entendiendo, discerniendo cuando Dios hablaba. Ahora sí podía comprender todo lo que le había acontecido. Entonces dice la Escritura: y quitó Jehová la aflicción de Job, en el versículo 10 del capítulo 42. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble de las cosas que había tenido Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes había conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Jemima, la segunda Ceci y la tercera Karen Capub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, volvió Job y vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y el versículo 17 termina diciendo: y murió Job viejo, lleno de días. Ese tiempo que estamos viviendo, naciones, amigos, hermanos de la fe, puede ser un tiempo de silencio, pero un silencio creado por nosotros mismos de no saber escuchar la voz de Dios por causa de nuestros pecados. Y ahora el Señor nos está llamando nuevamente a ser limpiados con su sangre, ser lavados con su poderosa sangre. Con ese hisopo espiritual, a destapar nuestros oídos espirituales para saber escuchar su voz en medio de este tiempo de aflicción. Es necesario entender que el Dios de Job es también nuestro Dios y que este silencio aparente tiene un hablar precioso de Dios. Esta noche aprende a escuchar su hablar a través de su silencio. Soy el pastor Robert Lee y sé que esta palabra te ha bendecido. Compártelo con tus amigos. Bendecido.